A pesar de ser la protagonista de una historia cruel, Beatriz Pinzón Solano es uno de los personajes más polémicos de Yo soy Betty la Fea. Hay un debate muy reñido y bastante cuestionable que pone de un lado a Betty como la víctima de una historia cruel y por el otro lado como la víctima que se convierte en victimaria, quedando así la pregunta en el aire. ¿Quién es la villana de esta historia? ¿Quién tenía razón? Esta es una cuestión bastante difícil de abordar, así que yo te voy a exponer los puntos más importantes y mi opinión. Y tú decidirás quién tenía razón, con qué versión te quedas. Recuerden que es una crítica para ambos personajes, no hay que tomárselo personal, es solo entretenimiento. Desde que Betty pone un pie en Ecomoda se convierte en la enemiga número 1 de Marcela Valencia, y la razón principal es por el prejuicio que reinaba en Ecomoda sobre los grupos marginados, como lo eran los feos, los pobres, incluso dependiendo del género, la raza y orientación sexual. Verdaderamente Ecomoda es un asco, un ambiente laboral pésimo, más tóxico que Mario Calderón y Armando juntos. Es el ambiente laboral que nadie desea tener, la pesadilla de los godines y el paraíso de los narcisistas. En el caso de Betty, al pertenecer al grupo de las mujeres consideradas feas por la sociedad, fue un blanco fácil no solo para Marcela, sino para casi todos, pasando por múltiples humillaciones a lo largo de la trama. Ni siquiera cuando se hizo un cambio radical de imagen pudo sentirse respetada dentro de este ambiente. Marcela se sentía por encima de Betty al considerarse una mujer más hermosa y con una mejor posición económica. Para ella, Betty fue un chiste de mal gusto. Se burló de su imagen después de verla 5 minutos, a pesar de que era una mujer sumamente preparada para el puesto de secretaria, a diferencia de Patricia, sin tener la delicadeza, la educación o la elegancia de alguien que se cree superior a los demás. Se burla de Betty prácticamente en sus narices, sumándole que al querer imponer órdenes en su empresa basadas en el nepotismo puro, veía a Betty como un obstáculo. Pero cabe aclarar que en todo caso Betty no tenía la culpa de que ella quisiera contratar a su amiga, la que tenía tan solo 6 semestres de finanzas en la San Marino, solo por ser su mejor amiga y para que velara por sus intereses personales. Y es que esta mujer tenía una vida tan vacía, llena de inseguridades y frustraciones, principalmente por su relación con Armando, un mujeriego empedernido que por más que intentaba que cambiara no lo hacía, al grado de tener que contratar a una peli teñida sin estudios para tener vigilado y controlado a su prometido, en lugar de terminar su relación si ya no tenía futuro o no era lo que ella quería o esperaba. O por otro lado, hacerse la idea de que era algo que no estaba en sus manos y casarse con un hombre infiel. Pero no, el chiste era idear un juego masoquista, adictivo y complicado para retener a un hombre que no la respetaba ni siquiera un poco y al cual tenía que controlar como si tuviera 3 años. Recordemos además que al principio Marcela se porta de una forma muy tóxica, llegando a amarrar a Armando a una silla e interrogarlo sobre sus aventuras. Honestamente esto no era normal y lo peor es que Betty era la relegada social y no ella, sin contar la manera en la que trataba a las amiguitas de Armando. Y no digo que les contara chistes y se fueron a tomar el té juntas, pero en algunos casos se portó grosera con mujeres que no tenían nada que ver con Armando. Y la verdad es que si él era el que andaba ahí, tampoco era culpa de las modelos. Ojo, no digo que en todos los casos, pero Armando era muy mujeriego y le tiraba todo lo que se movía, y eso ya era asunto de él y no de terceras personas, como por ejemplo Adriana Arboleda, quien nunca tuvo un romance con él. Asimismo, Betty se da cuenta del rechazo y discriminación por parte de Marcela desde su contratación, teniendo que aguantarse tal humillación por la necesidad económica en la que se veía. Y la situación cada día es peor, porque en lugar de que Marcela se hiciera la idea de que sus manipulaciones, juegos y exceso de control no surtieron efecto en su novio, se empeña en destruir a Betty, sacarla de Ecomoda para poder controlar a su prometido y lograr casarse con él sin ningún drama más. Y le hubiera sido más conveniente hacerse aliada de Betty en todo caso, pues como ya lo sabía, era la mano derecha de Armando, sabía sus secretos y aventuras. Tal vez de esa forma le hubiera tenido más empatía que al estarla discriminando y marginando diario, lo que caía también en el acoso laboral de hecho. Probablemente si ella hubiera sido como Catalina Ángel, quien se portó como una hada madrina con Betty, por el agradecimiento se hubiera sincerado con ella. Repito, probablemente pudiera ser, no lo sabemos, pero si eso hubiera pasado no habría novela. Así que no hay más que afrontar la realidad, y es que Marcela termina de odiar a Betty cuando comienza a envidiar la relación de confianza que aparentemente había entre Betty y Armando, esa conexión que ambos tenían, porque Armando necesitaba a Betty, a diferencia de Marcela.
Cuando ella se muestra leal a su jefe al no darle la agenda, Marcela entiende que la fidelidad de Betty va hacia Armando. Quiero mencionar que Betty lo hizo por necesidad económica, al no querer ser despedida, y también por lealtad a Armando, pues ella sentía que él la respetaba y la consideraba a diferencia del resto, aunque usted no lo crea. Marcela la amenaza con despedirla de Comoda y aún así Betty se mantiene firme. Hasta cierto punto estaba siguiendo órdenes y su objetivo es conservar su trabajo sin importarle los deseos y caprichos de Marcela, una mujer que, como ya vimos, no hacía más que despreciarla y burlarse de ella. Y podrán decir que Betty pudo ser más solidaria con Marcela y ponerse en su lugar al ser mujer, que no le escondiera las aventuras a Armando, y bueno, es cierto, pero la cuestión es, ¿por qué? Dejando en lado que Betty estaba siendo egoísta, porque Betty sí tenía que ser solidaria y ayudar a Marcela en un tema meramente personal, perdiendo su empleo, el que tanto necesitaba, y recordemos que nadie la contrataba por ser considerada fea, y el que la propia Marcela le quería negar por nepotismo, sin mencionar que era una mujer de doble moral que se daba golpes de pecho diciendo lo solidaria que era con otras mujeres, pero curiosamente con Betty se portó como una acosadora, sin demostrar un acto de empatía o consideración, ni siquiera respeto. La cuestión es, entonces, ¿ciertas personas sí merecen solidaridad en ciertos temas y otras no? Sintetizando, para que quede más claro, porque yo, Betty, voy a desobedecer las estrictas instrucciones que mi jefe directo me dio y voy a poner en riesgo mi única oportunidad de empleo en los últimos meses, un empleo que en verdad necesito, por una mujer que me acosa, me discrimina, no me respeta, ni lo hará, y en la primera oportunidad que tenga va a encontrar la manera de echarme de todos modos, por un tema que a mí no me incumbe y que no tiene que ver con el trabajo. Que quede muy claro, no estoy diciendo que porque Marcela la tratara mal estaba bien que Betty fuera la cómplice de Armando en sus aventuras, pero hay que reconocer que en primer lugar no era el modo en que Marcela quería hacer las cosas. El meterse en la privacidad de Armando no estaba bien y era un asunto de ellos dos, que ella confiaba en él o no. No se debían involucrar otras personas y mucho menos empleados. Y otra es que, como dije, Betty hasta cierto punto estaba cumpliendo con su trabajo, el cual de verdad necesitaba, así que era más difícil que ella le demostrara solidaridad y antepusiera a Marcela a sus necesidades. Al percatarse de que su berrinche y sus múltiples amenazas no surtieron efecto, abusando de su poder, Marcela decide despedir a Betty, y era algo que simplemente no podía hacer, pero a Marcela nunca le importaron las jerarquías y el orden dentro de Comoda. Creía que al ser en parte dueña podía hacer lo que quisiera con sus empleados y con la empresa en general, lo cual demuestra mi punto. ¿Por qué Betty tendría que mostrarle consideraciones especiales a Marcela si ella jugaba el rol de verdugo en Comoda? Ahora sí que Betty se priorizó y fue egoísta hasta cierto punto. Hablemos más del acoso laboral que ejercía Marcela sobre Betty. No solo actuaba con injusticia, abusó del poder, prepotencia, nepotismo, discriminación, sino que buscaba la oportunidad de humillarla y sacarla de la empresa. Prácticamente le hacía la vida imposible, porque según ella le tapaba las infidelidades a Armando, pero a Armando sí lo perdonaba. Entonces hablaba de sororidad cuando ella era la primera en no serlo con Betty desde el día número 1. Pero como la señora se sentía superior a Betty, creía que a diferencia de ella se merecía las consideraciones. Aunque sí debo reconocer que hasta cierto punto en cuanto a lo de las infidelidades, Marcela sí fue considerada con Betty. Cuando Patricia le estaba bajando a Nicolás a Betty, supuestamente, Marcela fue la primera en reprobar este asunto y recomendarle que no lo hiciera. No quiso ser parte de ello, pero por otro lado, porque no fue y le dijo a Betty, así como ella quería que Betty delatara a su jefe, porque obviamente su fidelidad estaba hacia Patricia, quisiera o no, así como Betty le tenía mayor consideración a Armando, lo cual queda claro que en ambos casos sigue estando igual de mal. Y hablando un poco sobre Marcela y Patricia, está el hecho de que Marcela, valiéndose de su puesto en Comoda, abusaba de su poder, como ya dije, y aparte de arremeter contra Betty, lo hacía con todo el cuartel por el simple hecho de considerarlas feas y tratarlas con clasismo. Se desquitaba con ellas para dañar a Betty, como cuando les prohibía ir a los desfiles de una forma tan grosera, pero no solo eso, sino que hacía diferencias entre los empleados, como es el caso de Patricia Fernández, a quien le pagaba 3 veces más que a Betty solo por ser su amiga. Y van a decir, ay, pero sí ayudó al cuartel de las feas. Bueno, pero eso no recompensa que en muchas otras ocasiones las haya discriminado y humillado. Y ni hablar cuando quería castigar al cuartel de las feas porque según la versión de Patricia, ellas la habían maltratado y sin preguntar o indagar, dejándose llevar por el prejuicio y el nepotismo,
se decide a castigarlas a todas. Por ello pasa la vergüenza de enterarse de que Patricia les estaba echando la culpa a ellas de lo que ella misma había hecho. Incluso antes de esto, al enterarse del nuevo puesto de Betty, que no era la gran cosa, es decir, no estaba en un puesto que no le correspondía como lo era el caso de Patricia, Marcela seguía en desacuerdo con Armando, solo porque le tenía odio a Betty para este punto, haciéndole un drama en medio de la empresa y empleados, como si fuera Armando quien ha actuado con nepotismo y no ella. Todavía le da a Patricia atribuciones que no le correspondían, porque juntas van a la oficina de Armando para reclamarle, y quieran o no, él era el presidente de Comoda. Sobre todo, Patricia no ponía los pies sobre la tierra sobre su posición económica por las libertades y el poder que le otorgaba a Marcela. Prácticamente Patricia podía hacer lo que quisiera en el trabajo. De todos modos, su amiga la Marce era su tapadera. Repito, así como Betty lo era de Armando. Y es que aquí también había ciertos celos de Marcela hacia Betty porque a diferencia de su relación con Armando había confianza, o al menos más que la que tenían ellos dos, porque eran cosas de trabajo personales que Betty tenía que proteger para no ser despedida. Y recordemos también que cada que había un desacuerdo con Armando sobre Betty, este mismo siempre defendía el trabajo de su asistente, pero a diferencia de Marcela con Patricia no era por mero nepotismo o favoritismo, sino porque hasta cierto punto era lo correcto, pues Betty era prácticamente quien manejaba la empresa y la mantenía a flote. E inclusive la misma Marcela se lo dice a Armando el día de la junta cuando se entera de que le dio la empresa a Betty. Ella le pregunta que por qué no confió en ella, y es que Armando sin darse cuenta estableció una relación de confianza con Betty más sólida que la que tenía con Marcela. Estos celos se convierten también en rivalidad y una obsesión por sacar a Betty de Comoda, de la forma más humillante posible. Desde los primeros días de Betty en Comoda le pone el pie para que Patricia se quede con el puesto, como cuando Betty se desvela haciendo un informe para una junta directiva, pero no con la intención de opacar a Patricia o humillarla como secretaria, sino para ser respetada y tomada en cuenta en su puesto, sobre todo subir de puesto más adelante. Y Marcela, en lugar de mirar el esfuerzo y separar lo personal de lo laboral, cosa que de verdad no hacía, decide sin importarle los medios robarle a Betty su trabajo para que Patricia se lleve el crédito y ella salga de la empresa. Primero con engaños le hacen entregarle su informe, después que Betty las enfrenta les dice que es su trabajo, abusando de su poder como de costumbre y usando el clasismo. Después de intimidarla y amedrentarla, le dice que las secretarias no ascienden en Comoda, la que pide siempre que se pongan en su lugar, que sean solidarios, que las mujeres sean solidarias en algunos temas, diciendo esto. Calma, mija, calma. Como dije, era doble moral. Cuando le convenía decía una cosa y luego hacía otra. Pedía a los demás lo que ella no brindaba. Como ya mencioné, valiéndose de medios muy poco éticos para lograr lo que quiere, humilla a Betty para salirse con la suya. Pero cuando Betty le hace lo mismo, la víctima es esta señora y Betty es la villana. Y ahorita vamos a tocar este punto más a fondo, porque hay mucho más que decir de Marcela Valencia, y no solo en su trato con Betty, sino que también con Patricia. Aunque le ayudaba mucho económicamente, se la pasaba juzgándola y sentándose en su trono de la dignidad, donde a otras personas les decía que no tenían dignidad, que eran esto y aquello. Cada momento que tenía aprovechaba para decirle a Patricia que tuviera dignidad, y ella no parecía tener una pizca en su relación con Armando. Y todavía a veces cuando Patricia le contaba sus problemas, que en cierto modo sí eran un tanto difíciles, porque la situación económica en la que vivía era precaria. Y aún así Marcela le llegó a decir que sus problemas eran más graves y que no le importaban los suyos, comparando y minimizando los problemas de Patricia. Y bueno, es cierto que ambas tenían problemas bien diferentes, pero qué gran compañía resultaba ser Marcela en tiempos difíciles. Por otro lado, en algunas ocasiones Marcela también se portó bastante empática con otras personas, pero solo cuando ella ya había pasado por estas situaciones. Por ejemplo, cuando le recomienda a Sofía dejar de hacer escándalos y demandar a su ex esposo, demostrando así empatía al ser una mujer engañada. Pero como dije, solo cuando ella ya había pasado por estas situaciones era empática. Y como vivía en una burbuja hasta cierto punto, como es el caso de no mostrar empatía por Patricia en cuanto a sus problemas económicos, o peor aún, en el caso de Betty, al no ser considerada fea por los demás, no se ponía a pensar que burlarse de su apariencia la lastimaba profundamente. Y no solo se burlaba, sino que era descarada y frívola. Cuando Betty se cambia la imagen y es la burla de toda Comoda, Marcela ni siquiera la disimula y se ríe frente a su cara. Dentro de su oficina muchas veces se burló de Betty junto a Patricia, y Betty la llegó a escuchar. Aún así, sabiendo que la oía, decía que no le importaba,
justificando su mal comportamiento y discriminación con que al fin y al cabo a ella ni le importaba ser la tapadera de Armando en sus infidelidades, cuando era muy diferente una cosa de la otra, y eso no le daba el derecho de insultarla, humillarla y discriminarla. Pero al igual que Armando creía que los demás eran simples marionetas con las que podían hacer lo que les diera la gana. Es un hecho que no respetaba los límites de los demás, ni siquiera los suyos, así que no es de sorprender. Y más que nada, no se sometía al orden y las jerarquías que había dentro de la empresa. Quería hacer lo que quisiera sin importarle quién estaba al mando. No solo lo vimos con Armando. Ahora hablemos de la situación más polémica, conflictiva e interesante, el triángulo amoroso de Betty, Armando y Marcela. Ya expuse el trato que le dio Marcela a Betty cuando esta misma llegó a Ecomoda y prácticamente no le había hecho nada, más que podríamos decir que guardarle los sucios secretos a Armando. Pero queda claro que el principal culpable era él y no Betty, cuando el asunto se torna más delicado y para muchos es el declive de Betty moralmente hablando, es cuando Betty accede a cometer fraude junto con Armando y Mario. Esta fue la peor decisión que Betty pudo tomar. Se entiende que estaba muy enamorada de este hombre y que se prometió serle leal sin esperar nada a cambio. Era como su sentido de existencia en Ecomoda, por decirlo de alguna forma. Estaba cumpliendo con su objetivo principal, sin importarle dañar a otros, es decir, quienes se vieron afectados por tal fraude. Además, está el hecho de que al principio Armando la convence con engaños sobre este fraude, así que aunque no es inocente de este mismo y tomó una muy mala decisión, fue de cierto modo persuadida por Armando Mendoza, porque como lo dije en la crítica de Armando, ¿qué ganaba Betty con este fraude? Si hubieran planteado la posibilidad de que las recompensas fueran mayores a los riesgos, me parecería que se dejó llevar y es igual que el par de pelafustanes de porquería de Calderón y Armando. Sin embargo, si nos detenemos a pensar, los contras eran más que los beneficios. Ni siquiera le podía sacar provecho a este fraude. Aunque tenía sus propias motivaciones, estas no se basaban en la codicia o en la ambición como en el caso de Armando, sino que confió en que todo le saldría bien. Quiso ser leal al hombre al que amaba, con la esperanza de que este mismo la llegara a ver con otros ojos. Principalmente no lo quería ver fracasar. Y el riesgo era muchísimo, porque estaba de por medio su nombre, su familia, era aún más trabajo el cual no le pagaban, y si la descubrían, corría el riesgo de que en una de esas Armando y Calderón se lavaran las manos y la acusaran de fraude, así como lo hicieron casi al final. La única que se quemaba era ella, así que básicamente metió las manos al fuego por Armando, al creer que él haría lo mismo por ella. Y no es de extrañar que una mujer que ha sido tratada como Betty por la sociedad caiga en manos de este tipo de personas manipuladoras, y mucho menos que se dejara engañar con la idea de que él la trataba bien a pesar de todo, lo cual si lo pensamos es bastante triste y al mismo tiempo real. Entonces, acá no se me hace que tomó una buena decisión, pero tampoco me parece que sea igual que Armando. Pero la pregunta es, ¿cómo se le ocurrió a Betty confiar en una persona que no tiene respeto por su prometida a la que se supone que ama? A la cual también engaña y miente sin piedad o remordimiento alguno. ¿Cómo por qué no te lo va a hacer a ti? Sobre todo, una persona que es capaz de cometer fraude por simple orgullo y dañar, lastimar a toda su familia junto con la de su novia y el legado de sus padres por puro egoísmo. ¿Eso no te dice un poco de la clase de persona que es? Y lo que sería capaz de hacerte a ti, alguien desconocido en pocas palabras. Si a su familia, que es lo que probablemente, lo que más le importa, porque no es novedad que Marcela le valía, ¿crees que si es capaz de tener la sangre tan fría con las personas que le han dado amor, no la tendrá contigo? Amiga, date cuenta. Sinceramente que Betty se dejó engatusar por Armando y cayó muy bajo, pensando que con ella sería diferente por esa necesidad que tenían ella y Marcela de cambiarlo y salvarlo de sí mismo. Mijas, de las dos no se hizo ni una. Se dejaba cegar mucho por Armando. Pero ¿qué le sorprende? Lo anteponía a sí misma. ¿Cómo creen que no lo antepondría a la propia Marcela o a cualquier banco? Hasta lo encubría con las infidelidades, porque se justificaba con la idea de que, ay, es que no ama a Marcela. Y fíjense en el pensamiento tan machista que tenía, pues decía que no era la mujer que Armando necesitaba. Y no, la verdad es que si Armando era un desgraciado con su prometida, no es porque Marcela fuera la mala. Sea como sea, la tenía que respetar, y si no podía o quería, que se pusiera los pantalones y la enfrentara, y que también afrontara la realidad de que no estaba listo para ser presidente y se dejara de andar usando mujeres para conservar su puesto.
pero Betty lo justificaba y hasta lo veía entre medio como la víctima de Marcela. Y no es de extrañar después de ver el ambiente que tenía Betty en su casa, la dinámica que había en su casa, un padre súper machista. Creía que porque Armando y Marcela tenían una relación muy disfuncional y él no la quería, tenía derecho a hacer su sueño realidad traicionando a Marcela. Pero cabe decir que poniéndonos en los zapatos de Betty, esta también fue una difícil situación. Tomando en cuenta su infancia, educación y todo el acoso que tuvo que vivir por años, para ella Armando era todo en el mundo, un hombre guapo, rico, valorado y cotizado por la sociedad por alguna extraña razón, que la trataba aparentemente bien. Este era el hombre de sus sueños, y más que de sus sueños, era muy parecido a Hermes. Y recordemos que ella se había decepcionado del amor, pero con el trato volvió a enamorarse como es natural en el ser humano, idealizándolo al punto de que creía que era su última oportunidad para ser amada. ¿Y ustedes creen que llevando una vida así, con una autoestima tan lastimado como el de Betty, va a anteponer a Marcela o los valores? No estoy diciendo que le eché porras a Betty cuando aceptó ser la amante, al contrario, ella merecía algo mejor y no tener que ser la amante de nadie, y menos un hombre como Armando, que era igual a su padre, pero con una historial así, no es difícil caer en la tentación. Desesperada por salir de este bache de tristezas y decepciones por ser amada sobre todo. Nuevamente, Betty fue egoísta, frívola, y no pensó en Marcela, se dejó llevar por lo que más anhelaba y que nunca creyó posible, dejando de sentir culpa cuando escuchó cómo Marcela y Patricia se burlaban de ella y le tocaban la herida que más le dolía. Y es que este debate de quién era la villana o la buena de esta historia tiene una respuesta muy sencilla. Armando fue el victimario de dos mujeres que lo amaban, que le dieron todo de sí, con la esperanza de que él la respetara, pero este mismo solo usaba a las personas y sobre todo a las mujeres. Les sacaba provecho y después las botaba. Era egoísta y no le importaba lastimar a los demás con tal de salirse con la suya o tener un beneficio a cambio. Y usó a Betty y a Marcela para obtener un simple puesto de presidencia, porque era lo suficientemente inútil en su área de trabajo para lograrlo por sí mismo y por sus propios medios. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Y una vez que Betty acepta ser la amante de Armando por falta de amor propio, también se traiciona a sí misma, porque en cuanto empieza con esta relación clandestina, comienzan los remordimientos de su conciencia. Se imagina cómo Marcela la enfrenta y le dice sus verdades, porque sabe que hace mal, no se siente bien consigo misma, no está cumpliendo con los valores que le enseñaron los Pinzón, porque déjenme decirles que el tío Lázaro Pinzón. Así que básicamente, si Betty se traicionó a sí misma por Armando, cometió fraude por él exponiéndose y renunciando a sus valores, porque sabemos bien que cuando le ofrecen el soborno demuestra ser una persona honesta al rechazarlo, aunque la pobreza le estaba respirando en la nuca. En cambio, cuando Armando se lo pide y no obtiene nada a cambio, ella accede. Así que, ¿creen que no iba a traicionar a Marcela? El diablo es puerco, señores, así lo dijo el buen Hermes. Con esto no digo que no tenga responsabilidad de sus actos, que sea una inocente y blanca palomita. Al final del día, Betty eligió anteponer al vampiro emocional de Armando. Y eso sí, fue una mala decisión, nadie lo niega, pero tampoco le hace la villana o la mala de la historia, aunque sí le hace la victimaria de Marcela. Donde Betty actúa con mayor descaro y egoísmo es cuando queda de acuerdo con Armando de que dejarán plantada a Marcela solo para que él pueda seguir teniendo el puesto de presidente en Ecomoda, porque les conviene. Ahí sí, ni cómo ayudarte, Betty. Aquí creo que ya era para que reaccionara un poquito y dijera: si es capaz de hacerle esta bajeza a Marcela, ¿por qué a mí no? Pero ahí demuestra Betty que puede ser igual de frívola y poco empática que Armando. Y todavía cuando se entera de la bajeza que Armando le hizo a ella, se sorprende. Es decir, cuando ella iba a destrozar a Marcela junto con Armando porque les convenía, no tenía ningún conflicto. Pero cuando ella es la destrozada por Armando por interés, ¿qué pasa? Se ofende, se indigna. Algo de esto tiene que quedar claro. Si bien es cierto que a Betty no le importaba hacerle mal a Marcela, podríamos decir que para ella solo era un daño colateral y no lo hacía con el objetivo de hacerle un daño directamente a ella, vengarse, sentirse superior a ella o molestarla, sino que estaba siendo muy egoísta y buscaba satisfacer sus deseos. Obviamente no le quita que hizo mal y lastimó a Marcela. Lo que quiero decir es que no se veía orillada a actuar por pura maldad, sino por egoísmo, por alcanzar algo que veía imposible.
Al contrario de Marcela, Betty le pide a Armando que le tenga consideraciones como su prometida cada que le llamaba. Le pide que no la trate mal. Es más, Betty le tenía mayor respeto y consideración a Marcela que su prometido, y eso es mucho decir. Por otro lado, Marcela, cuando tuvo la oportunidad de meter cizaña entre Betty y Armando cuando Betty se fue a Cartagena, la tomó. Cada que veía a Armando le metía más ideas en contra de Betty, como si ella hubiera sido quien lo traicionó a él, nuevamente sin tener empatía por Betty, y hasta se calla el malentendido entre ambos con la intención de separarlos y quedarse con Armando. Añadiendo también que poco antes de enterarse del romance de Betty con Armando, le reclama haber cacheteado a su prometido, y honestamente la manera en que su prometido, el inocente de todo mal según Marcela Valencia, fue muy peligrosa e impulsiva. ¿A poco Betty tenía que aguantar que le faltaran al respeto, le gritoneara y que golpeara a su supuesto novio hasta que se rompiera la muñeca? Claro que no, pero Marcela lo creía así porque nuevamente su clasismo y prejuicio la cegaban, hasta sentía que Betty era la prepotente por defenderse de las agresiones de su jefe, y para rematar la amenaza con violentarla si eso se repite, llamándola estúpida. Como con qué derecho se sentía. Armando no se tenía que meter en la vida amorosa de Betty como su jefe, aunque sabemos que eran amantes, pero Marcela desconocía esto. Y para ella era algo que sus empleados debían soportar por ser ellos los dueños. La peor parte es que todavía anterior a esto, con hipocresía y para su conveniencia, lleva a Betty a comer y más que llevarla la obliga, porque de haberle dicho que no, hubiera hecho una rabieta y abusando de su poder la hubiera obligado. El caso es que van a comer y le pide que le tenga empatía, cuando ella ha sido tan cruel y lo seguiría haciendo. Aunque debo admitir que hay que tener muchas agallas para hacer lo que Betty hizo, pues sabiendo que Marcela estaba sufriendo por su prometido, no le mostró un poco de piedad y terminó con él, sino que se hizo la que nada sabía cuando en realidad ella era la amante. Pero quiero detenerme cuando Betty se da cuenta del engaño de Armando. Al leer la cruel carta de instrucciones escrita por la maldad en persona, Betty queda destrozada. Y sí, ya sé, todos dijimos, ay Betty, es que como no te diste cuenta, ay Betty, qué doble moral, o incluso, ándele, eso le pasa por hacerle mal a alguien más. Y bueno, hay quienes tienen una opinión peor o han dicho cosas peores que YouTube no me deja revelarles, pero acá hay otra cosa importante en cuanto a esto. Betty hizo mal, actuó mal, hizo daño, lastimó personas y se lastimó a sí misma. De eso no hay duda. Pero ¿acaso, porque no haya actuado bien y haya cometido errores al tomar malas decisiones, ya no se considera una víctima y todo lo que ha sufrido queda anulado? O sea que solo la gente perfecta y que no ha hecho daño a nadie, que no ha tomado malas decisiones, tiene derecho a sufrir y quejarse? La verdad es que no es así. Sea como sea, también fue una víctima y tenía todo el derecho de ser la víctima de su propia historia. Tenía derecho a enojarse, a entristecerse, porque a poco cuando nos pasa algo malo, por nuestra culpa o por malas decisiones, ya dejamos de sentirnos mal. Que yo sepa, no funciona así, y su dolor era muy válido. Lo que Armando y Calderón le hicieron fue algo ruin y cruel, que no debería ser invalidado por sus errores. Y al final de cuentas, ella enfrentó sus malas decisiones, no se justificó ni negó su papel en todo esto. Creo que fue la que más duro pagó sus errores y ya ni Armando. Y era de lo más normal del mundo que se enojara y llorara, porque sería una señal de amor propio. Lo que es más sano a que hubiera dicho, ay pues si me lo merezco ni modo, la vida sigue. Todavía Betty seguía tan aferrada a Armando que hasta le maquilla el informe. Les digo, si ni ella se anteponía a lo que sentía por él, menos Marcela, no se respetaba ni a ella misma, ni a sus límites personales, menos de terceras personas. Pero cuando escucha que la quieren mandar lejos supuestamente, se vuelve a enojar porque ya era el colmo. Y decide delatar a Armando, o más bien, ser lo suficientemente profesional como para entregarles un informe realista y detallado del estado actual de la empresa y todas las cochinadas que hizo Armando junto con ella en Ecomoda. Y no creo que debería de ser culpada, porque entonces habría una doble moral. Por un lado la culpan de ser cómplice de un fraude, y cuando dice la verdad la culpan por hacerlo. Además ya daba igual, el metiche de Daniel ya se había dado cuenta y los iba a delatar. Por si fuera poco, cuando hacen este fraude, Armando y Mario le dicen a Betty y casi hacen un juramento de sangre con que son un equipo y están juntos. Pero a la que decidieron sacrificar y hacer trizas es a ella. Qué equipo tan peculiar. Pero cuando Betty les hace, por decirlo así entre comillas, lo mismo, todavía tienen el descaro de ofenderse y echarle en cara que estaban juntos en eso. Y dejen ustedes el musti Armando Mendoza. De todos modos ya lo conocemos, pero Marcela todavía le dice a Armando que Betty lo traicionó a él cuando lo entregó. O sea, Marcela, te están haciendo un favor para que te des cuenta.
porque bien Betty se pudo quedar con la empresa y haberlos mandado por un tubo o irse y dejarlos con el fraude botado, pero decidió dar la cara y enfrentar las consecuencias de lo que hizo. A diferencia de todos los personajes de esta novela, pero una vez más, para Marcela, Betty es la culpable. Aún con todo, se ensaña con Betty y lo humilla por última vez, o al menos es lo que ella creía, y le dice que le enseñe la bolsa negra que tiene en las manos. Pero para mayor satisfacción, la que termina humillada es Marcela al darse cuenta de que Betty era la amante y mujer sospechosa en la vida de Armando, quedando ella destrozada. Es cierto que Marcela no merecía lo sucedido, nadie lo merece, y su dolor, al igual que el de Betty, es muy válido, porque el que ella haya tratado a Betty de una forma u otra no justificaba a la propia Betty, ni minimizaba su dolor. Como ya lo he dicho, el que no sea la víctima perfecta no significa que deje de serlo. Imagínense pasar por lo que pasó Marcela, una relación de años destructiva, corrosiva, llena de incertidumbre y dolor, creándole inseguridades sin perder la fe en que podía cambiar al hombre que amaba para que dejara de lastimarla. Que te dejen prácticamente plantada el día de tu boda y con toda la carga, porque fue a poco tiempo de casarse cuando se disuelve la boda. Y que al hombre no le importe, es que solo le importa el amante. Es sin duda algo que no se le desea a nadie ni se justifica por nada. Y al igual que Betty, hasta cierto punto Marcela elegía seguir ahí, porque desde cuando sabía las aventuras de Armando y ella seguía a su lado con la esperanza de que cambiaría, de que con paciencia y amor lograrían mejorar su relación, pero una relación no se puede sostener de un solo lado, como ella pretendía. Y cuando esto se vuelve más evidente es cuando Betty se va y Marcela, aún con todo y sabiendo que ya no es amada por Armando, vuelve a elegir estar a su lado. No se quiere hacer a la idea de que todo ha terminado, ni despedirse de él, aferrándose. Cuando él ya le había dicho más de una vez que no la ama y que no es feliz a su lado, ella sigue aferrada y yéndose por su egoísmo de retenerlo a su lado, metiendo cizaña, como ya dije, para quedarse a su lado, cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Al contrario, le convenía dejarlo ir, pues al final se lastima más. Lo vuelve a controlar como en su noviazgo para que no esté con Betty, cuando sabía la verdad acerca de los sentimientos de Armando. Y en cuanto a Betty, ella se va de cómoda en busca de repararse a sí misma después de todo, porque además de lo anterior, la que salió más perjudicada fue ella. La despidieron como delincuente, la humillaron y se ganó el odio de Marcela a pulso. Lo que es bastante injusto, porque en realidad quien merecía afrontar las consecuencias más que cualquier otro era Armando, pues él fue el presidente quien tomó las decisiones y las aprobó en todo caso. Y Marcela lo termina perdonando en menos de una semana, en cambio Betty hasta la fecha la repudia. Tanto Mario como Marcela aprovechan la ausencia de Betty para asegurar que tiene malas intenciones y manchar su nombre, proyectándose porque no tenían pruebas de nada de lo que decían, pero parecía que no las necesitaban. Todavía traen a Betty para arreglarlo todo, y aún así Armando tuvo el descaro de asegurar que Betty actuó mal y le robó su empresa. Tan solo tenía unos días y todos los accionistas casi querían quemarla viva por ladrona, al darse cuenta de que en lugar de perjudicarlos, Betty es lo único bueno en el manejo de Comoda, porque la mantuvo a flote. Ahora sí les conviene y parecían que no tenían vergüenza porque le piden que los vuelva a ayudar, cuando en primer lugar la han discriminado, marginado y humillado por considerarla fea, tratándola con crueldad. Todos, empezando con Marcela y acabando con Armando. Betty estaba en todo su derecho de no querer ayudarlos, porque eso ya no era su responsabilidad. Seguir haciendo fraude para sacar a flote una empresa que no era suya no era responsabilidad de ella, sino de los dueños que tanto se creían tan omnipotentes como Armando, Daniel y esta Marcela. Y esta última se pone en un plan bien insufrible, porque primero se niega rotundamente, y entiendo lo difícil que era para ella tener que pedirle ayuda a la ex amante de su prometido y tener que ver cómo manejaba su empresa y patrimonio, porque Betty le robó prácticamente todo a Marcela, el novio, la empresa, y no tenía vergüenza al terminar la novela de seguir como presidenta de Comoda sabiendo que era una empresa que le pertenecía a Marcela. Pero bueno, dejando de lado esto, ¿por qué no tenía ningún problema con que Armando volviera a ser presidente más adelante? Se entiende que no estuviera de acuerdo porque es natural. Sin embargo, era un favor que le estaban pidiendo a Betty en esa ocasión y para ella tampoco era sencillo. Como dije, no estaba obligada porque no era esclava de los deseos de los Mendoza y Valencia, siendo Roberto igual que su hijo, porque al no convencer a Betty a aceptar ayudarlo, sale con su chantaje barato de que tiene que redimirse y esa es la forma de hacerlo. ¡Qué conveniente! ¿Y por qué Armando no arregla su desastre junto con Mario? Porque ellos muy monos como si nada y Betty fue a quien se llevaron entre todos
al desastre. Betty acepta porque se deja manipular por este señor igual de soberbio y clasista, porque pensaba que el señor la trataba bien cuando tampoco era el caso. Ella acepta ayudarles, que ya era mucho, y Marcela todavía se dignaba a hacer dramas y escenas incómodas, siendo que le estaba ayudando y no estaba obligada. Acepta la ayuda pero sigue sin respetarla y con desconfianza de lo que le quiere hacer. Betty es, como dije, la única que acepta sus errores, intenta aprender de ellos y afrontar las consecuencias. Incluso tiene que pagar las consecuencias de los malos manejos de Armando para que no pierdan su preciosa empresa. Cuando Hermes la regaña, ella acepta lo que hizo y lo escucha, se disculpa, y no solo con él, sino con Marcela. Y yo sé que una disculpa quizás no sirva de mucho, pero tiene el valor y delicadeza de hacerlo, recordándole también a Marcela que ella no ha sido perfecta como cree, confesándole que las humillaciones y burlas que él le hizo en el pasado también la lastimaron, así como ella se sentía en ese momento. Pero Marcela una vez más demuestra que a Betty no la trataba como humano, sin empatía alguna, y empieza a minimizar sus acciones. Se rehúsa a aceptar el daño que ella le ocasionó, que no deja de ser daño porque Betty le haya hecho algo peor. También mereció una disculpa y respeto independientemente de lo que le hizo. No obstante, Marcela cínicamente se la niega y no le da importancia. Pero eso no es lo peor, sino que además de este comportamiento sigue humillándola, restregándole que está de vuelta con Armando y sobre todo sin respetarla en lo laboral como presidenta. Y recordemos, Betty no estaba por gusto, ya se había disculpado, le prometió no volver a meterse en su relación con Armando, le demostró que la respetaba hasta cierto punto, pero nada era suficiente para amarse, porque seguía desquitándose con Betty, mientras que Armando no le decía nada, siendo él quien lo planeó todo. Cada que Betty daba una orden, Marcela la desobedecía o le daba la contra solo por molestarla y humillarla, incitando a los demás a hacer lo mismo, como a Hugo. Trataba de poner a las personas en contra de Betty, como fue el caso de Catalina, haciendo muy difícil el trabajo de Betty y no tenía por qué aguantar el trato, porque si ella quería se iba y la empresa se desplomaba, lo que a Marcela no le convenía, pero hasta la retaba para que se fuera sabiendo que no sería capaz de hacerlo, prefiriendo dejarle la presidencia a Armando de nuevo para recuperarlo después de todo, y decía que Patricia no tenía dignidad. Finalmente, hay que reconocer que Marcela hasta cierto punto siempre vio por el bien de Comoda, porque es capaz de reconciliar a Armando y a Betty, revelándole la otra versión a Betty para que pudiera salir a flote la empresa de nuevo, a pesar de que esto significara romperse a sí misma el corazón otra vez. En conclusión, la telenovela nos deja ver que en esta historia no hay villanos como tal, ni buenos, sino humanos imperfectos, que a veces se dejan dominar por el lado oscuro, por llamarlo así, o por su ello, como lo es el caso de Betty, que aunque demuestra ser una mujer que ha sufrido y ha sido víctima gran parte de la historia, también nos muestra el otro lado de la moneda, donde ella se deja llevar por sus más oscuros deseos y el egoísmo más que nada, demostrando ser capaz de todo con tal de obtener lo que quiere o alcanzar sus objetivos, siendo en muchas ocasiones frívola y poco empática. No los quiero spoilear sobre la nueva serie, pero parece que Betty va directo a cometer los mismos errores que en el pasado, aunque espero que no sea así. En cuanto a Marcela, es una mujer que, como vimos a lo largo de la trama, se convierte en víctima tanto de Armando como de Betty, pero al mismo tiempo juega el rol de victimaria de la propia Betty. Como dije, todos los personajes tienen tanto momentos buenos como malos, lo que les hace más reales. Betty y Marcela fueron mujeres que lucharon por satisfacer sus deseos, dos mujeres que fueron usadas por un hombre con fines egoístas, resultando una rivalidad muy conflictiva entre ambas partes. Por eso quiero saber qué es lo que tú opinas de Betty y Marcela. ¿Quién es para ti peor o mejor? ¿Quién fue la buena? ¿Quién fue la mala? ¿Quién tenía razón? ¿Qué hubieras hecho tú siendo Betty o Marcela? Por favor, déjamelo acá abajo en los comentarios. Recuerden que es una crítica, no estamos hablando de cosas reales ni es para que se lo tomen personal. Aunque en cada video lo digo, hay personas que no logran entenderlo. También déjenme por qué otro personaje votan para destrozarlo en un video. Les dejo mis redes sociales para que me sigan, ahí subiré más contenido y anunciaré el siguiente. Si les gustó el video, les pido me apoyen con su like y suscríbanse para más contenido.